Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, gracias por participar de esta Expo Supacha 2023. Mi nombre es Leandro Muhammad, soy médico veterinario, eh, director del Laboratorio de Análisis de Forraje Rock River en Argentina y en Chile también. Eh, Gracias a Producir 21 por la invitación, a Hansen, a la compañía Chris Hansen por invitarme a participar como disertante. Bueno, me pidieron que hable un poco sobre problemas de calidad en los ensilajes y algunos aportes para solucionarlos. Mi idea es comentarles un poco eh, sobre calidad de silo, calidad fermentativa y un poco al final contarles brevemente qué es lo que estamos encontrando hoy mediante análisis de laboratorio y en función de eso poder tomar mejores decisiones a la hora de confeccionar silo. Lo que siempre digo cuando me invitan a disertar sobre silo es que las vacas lecheras, sobre todo, son muy sensibles a los cambios de alimentación. Las vacas necesitan comer siempre lo mismo, digamos. Le gusta comer siempre lo mismo y detectan los cambios. Y esos cambios pueden afectar el consumo. Y que hoy en día los productores de leche, el más o el menos, utilizan entre un 40 y un 60% de ensilajes en su ración. Con lo cual, cualquier cambio que yo sugiera va a producir, cualquier cambio que ocurra en el silo puede resultar en un gran cambio en la dieta por su gran participación en ella, ¿no? Y que hoy en día sabemos muchísimo que para mantener altos niveles de producción necesitamos buena calidad de forraje, ¿no? Y cuando la participación de nuevo del silo es alta, influencia mucho. Es típico que muchos de ustedes digan, cambié de silo y me caí de producción, ¿no? Eso es básicamente porque la cantidad que se da aporta mucho a la variabilidad, ¿no? Y que la alta calidad de almidón, sobre todo si hablamos del silo de maíz, que es lo que vamos a hablar un poco, la proteína, si hablamos de alimentos más proteicos, y la alta palatabilidad, tanto que afecta al rechazo, son demandas cruciales para cumplir con este silaje de calidad, ¿no? Los productores de leche requieren conservar una buena fuente de alimentación durante todo el año, ¿no? Esto nos va a permitir siempre mantener producciones estables a través del año. O sea, una buena consistencia en la alimentación está relacionado con un alimento de calidad. La fermentación rápida conserva los nutrientes más importantes y previene el crecimiento de levaduras y hongos. Ya voy a hablar un poquito que son los causantes de deterioro del silo, ¿no? Es importante mencionar que cuando hablamos de silaje, los silajes se hacen una o dos veces al año en el caso del silo de maíz y cuatro o cinco veces de oportunidades para silo de pastura, a veces más, a veces menos, pero esa calidad, eso bueno o malo que cosechemos nos va a acompañar todo el año. Por eso es importante esta primera consideración que pongo a la hora de evaluar un silo. Para repasar qué es el ensilaje, tenemos que tener bien en claro que el silaje es un alimento conservado mediante la biotransformación de microorganismos que transforman azúcares en ácidos. Y esos ácidos van a hacer que podamos preservar ese alimento en el tiempo. Aquí, a modo de resumen, para quienes no conocen, coloqué cuáles son las fases del ensilado. La primera fase hay una respiración celular, la planta sigue respirando cuando yo, esta primera fase que marco acá es cuando yo cosecho la planta y la deposito en el silo, ¿no? Se va a generar calor, va a liberar agua, calor, y los microorganismos que producen deterioro van a producir también, perdón, van a producir temperatura, ¿no? Cuanto más rápido compacte ese silo, cuanto mejor lo compacte y utilice aditivos microbianos, más rápido voy a hacer disminuir el pH y lograr una buena producción de ácido láctico, ácido acético, para producir la estabilización de ese silo, ¿no? Ese silo, una vez que está estable, lo puedo guardar a través del tiempo. Cuando el pH, cuando hago la apertura de ese silo, ingresa oxígeno, ese oxígeno despierta ciertos microorganismos como levaduras y hacen aumentar el pH, porque las levaduras son consumidoras de ácidos y azúcares, y se genera calor que ustedes pueden tocar, se empieza a ver hongos y empieza a haber deterioro, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen de la conservación de ensilados. ¿Cómo puedo modificarlo mediante la utilización de microorganismos como inoculantes de silo? Bueno, acidificando rápidamente, o sea, reduciendo este periodo
metabolismo microbiano aeróbico, colocando microorganismos que acidifican rápidamente, y durante el proceso de extracción, si utilizo inoculantes de doble propósito, que tengan Lactobacillus buchneri, que es una bacteria que produce ácido acético, en concentraciones tales que inhiben las levaduras que producen deterioro. Básicamente, eso es la finalidad de usar un aditivo microbiano. Eso va a permitir que se reduzcan las pérdidas que producen, por ejemplo, las levaduras, que transforman la glucosa en etanol, en los clostridios que producen ácido butírico, que es un ácido no deseado, y producen alta pérdida de materia seca. Entonces, mediante la utilización de bacterias homo y heterofermentativas podemos reducir las pérdidas, de tal manera de lograr una buena proporción de ácido láctico, una buena proporción de ácido acético, que siempre es un poco menor, pero que es necesaria para controlar levaduras y hongos, una buena, pero un rápido descenso de amoníaco, perdón, un rápido descenso de pH y un amoníaco que no sea muy elevado. El ácido butírico debe ser muy, muy poco o cero para el caso de silajos de maíz. Entonces, como les digo, en el proceso de extracción es donde se produce el deterioro del silo, y básicamente tengan siempre presente que esto es iniciado por levaduras, que son microorganismos aeróbicos, ácido tolerantes, que quedan atrapadas en la masa ensilada, y que una vez que hago yo la apertura entra el oxígeno, y esas levaduras salen de su estado latente, consumen azúcares y ácido láctico, y ese ácido láctico, que es el que mantenía la acidez, empieza a desaparecer, sube el pH, y una vez que el pH supera los 4,5, ya empiezan a aparecer otros microorganismos como hongos, clostridios y un montón de microorganismos que producen el calentamiento y el deterioro total del silo. Si vemos esa situación, ya de deterioro total, significa que estamos avanzando poco en la cara del silo, que no tuvimos una compactación correcta y que no estamos usando un aditivo correcto que nos esté ayudando a mantener el silo fresco, ¿no? Lo importante es que, para que ustedes tengan en claro, entre tantos parámetros que tienen que tener en cuenta para producir leche, que no es solamente hacer un buen silo, existen guías, guías de interpretación. Cuando ustedes hacen un análisis de laboratorio, le va a venir en el análisis de laboratorio cuál es el pH, cuál es el ácido láctico, cuál es el ácido acético, qué cantidad de ácido propiónico, qué cantidad de nitrógeno amoníacal hay, pero siempre vienen con el reporte de laboratorio una interpretación, donde ustedes pueden ver como cuando se hace un análisis de sangre, que les miden el colesterol, por ejemplo, y al lado ya encuentran si está dentro de los parámetros normales. Ustedes van a poder ver si su silo tuvo una fermentación correcta en función de usar estas guías de interpretación. Lo mismo para micotoxinas. Este año estamos encontrando mucha cantidad de micotoxinas debido a que en el proceso de ensilado se acarrea mucha más cantidad de esporas y de tierra por la sequía, y entonces es necesario muchas veces analizar los niveles de micotoxinas, y no es necesario acordarse cuáles son los niveles lógicos, más allá de que muchas veces van a mandar la muestra porque tienen algún problema subclínico o clínico con micotoxinas. Hay guías de interpretación para saber si hubo una correcta fermentación, o si se trajo micotoxina de campo, o si hay micotoxina en el ensilaje. Los indicadores del silo de calidad de maíz también son importantes tener en cuenta. O sea, más allá del proceso fermentativo que tiene que ver con la conservación de ese silo, es muy importante tener en cuenta de que tenemos que tener silos con niveles bajos niveles de FDN. Esta es una guía de interpretación, o mejor dicho, una parámetros de calidad según Randy Shaver de la Universidad de Wisconsin, donde dice, bueno, buen silo de maíz, ¿qué debe tener? Bueno, FDN bajo, y pone acá en 384.000 muestras analizadas cuál es el promedio en Estados Unidos. Niveles de lignina bajo, niveles de FDN y de lignina bajo están asociados al consumo, igual que la UFDN, que es la fibra indigestible a las 240 horas. Esos valores los quiero encontrar bajos. Y los valores que tienen que ver con la alta digestibilidad de fibra y buenos consumos tienen que ver una alta digestibilidad de la FDN a las 30 horas, una alta digestibilidad de la FDN del tracto digestivo total. Este valor lo usamos mucho en Argentina, es TTFD.
Altos niveles de almidón también queremos tener en el silaje de maíz, y hay una fórmula que es leche por tonelada, que está relacionado con todos los parámetros de energía y de calidad del silo, que quiero tener valores altos cuando interpreto un reporte de laboratorio. Lo mismo, como les dije, FDN, lignina, están relacionados al llenado y a la respuesta potencial de ese forraje en la producción, el almidón a la densidad energética, y leche por tonelada, que nos sirve para rankear los forrajes. Si yo tengo dos silos y uno tiene más leche por tonelada, o dos híbridos y uno tiene más leche por tonelada, muchas veces se utiliza como un factor de ranqueo de forraje. ¿Sí? Quizás está más en desuso y hoy estamos más haciendo hincapié en las digestibilidades de las porciones, tanto fibra y almidón, pero no dejo de mencionarlo porque hay muchos técnicos que todavía lo utilizan y tampoco está mal. Quise dejar para ir cerrando qué nos encontramos hoy en Argentina en los silajes, ¿no? Típico de años de sequía, esto es un cuadro que muestra los niveles de materia seca que tengo en función de la fecha del año, desde abril del 2022 a este abril. Esto es materia seca en silos de maíz, esta línea representa el promedio y cada punto una muestra analizada. Podemos ver cómo se cae la materia seca en el primer periodo del año, que tiene que ver con los silos que se hicieron más húmedos en época de sequía, donde en general se termina ensilando siempre más húmedo, y el promedio de materia seca, que el año pasado estaba en alrededor del 34%, cayó alrededor del 32%. Solo para darles una idea, estamos haciendo un ranking de los miles de muestras que hemos recibido durante este año, y solo el 20% de los hilos de maíz están encontrando la materia seca adecuada, que es entre 34 y 38%. Cuando hablamos de digestibilidad de fibra, si la sequía tiene algo malo, siempre tiene algo, si queremos ver el vaso medio lleno, bueno, la digestibilidad de la fibra aumenta. Entonces, la digestibilidad de fibra, como ustedes pueden ver, ronda el 42-43%, pero las muestras que hemos recibido desde enero a abril subieron hasta alrededor del 46-47%. Eso es algo que indica que estos forrajes que tuvieron estrés tienen mayor digestibilidad de fibra. El porcentaje de almidón, bueno, obviamente que está afectado por la sequía. Entonces, cuando teníamos promedios de 28-30% el año pasado, ustedes pueden ver cómo drásticamente se caen los niveles de almidón. Esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de balancear una dieta por parte de ustedes y los asesores, ¿no? O sea, vamos a tener menos energía aportada por el silo de maíz. Bueno, las pérdidas fermentativas en ensilajes 2022 versus 2023, podemos ver en el gráfico cómo fue aumentando. Normalmente una pérdida fermentativa en Argentina ronda los 2.5-2.8%, y se ve un poco incrementada en los silajes recibidos desde enero para analizar. Idealmente deberíamos tener 2%. Esta pérdida se cuantifica, se calcula mediante una ecuación que tiene diferentes componentes como ácido láctico, ácido acético, pH, y cuanto más bajo mejor, y hemos incrementado un poco la pérdida este año de silajes. Como consideración final, y un poco para concluir mi presentación, quiero decirles que las condiciones ambientales del crecimiento de la planta, más que la selección genética de semillas, que también es importante, determinan la calidad final del forraje, y esto se ha visto claramente en este año donde hay sequía y tenemos menos almidón y más digestibilidad de fibra, ¿no? La digestibilidad del forraje está influenciada por las condiciones de crecimiento y el tiempo de almacenamiento en silos. Lo mismo, lo que estoy diciendo está en la bibliografía y lo estamos viendo hoy expresado en los análisis de laboratorio. El manejo de la cosecha y el ensilaje determina el éxito del proceso de fermentación del forraje y el valor alimenticio del ensilado. Hemos tenido un montón de consultas relacionadas a en qué momento ensilar y cómo ensilar en épocas de sequía. Las consideraciones son siempre la misma. Mayor de 32% de materia seca sería la situación ideal, y no más de 40% para que no esté ni muy húmedo ni muy seco y se pueda lograr una correcta fermentación. Siempre tengan en cuenta que las evaluaciones de campo, mediante la auditoría de silos y el análisis de muestras en el laboratorio, son las herramientas disponibles y diría indispensables
para determinar la calidad del forraje de los granos ensilados y con eso hacer una correcta valoración de lo que tenemos y un correcto balance tanto del forraje como de la dieta de los animales. Bueno, esto es todo el mensaje que les quería dar. Muchas gracias por su tiempo y estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacerme o algún tema de interés que no haya contemplado en la presentación. Muchas gracias.